Sí, muy buenas tardes o buenos días, estimados estudiantes del Complejo Educativo Profesor Vidal Mansor. Estamos con el licenciado Mauricio González Orellana, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de El Salvador, con experiencia docente a nivel de licenciatura en temas de macroeconomía, microeconomía y econometría. A nivel de maestría en la Universidad de El Salvador y Universidad Tecnológica en los campos de Economía Internacional y Finanzas. Mucho gusto, bienvenido, licenciado. Es un gusto. Saludos. Muy bien, gracias. Vamos a empezar, ¿verdad? Nosotros vamos a adoptar el tema el pobre es pobre porque quiere. Es un debate que queremos hacer con los estudiantes de segundo año de bachillerato general, sección A, ¿verdad? El complejo educativo, y queremos saber acerca de su aporte o su punto de vista acerca de las redes sociales, que pues se dice que muchos gurús dicen de que nosotros, más que todo países centroamericanos o de tercer mundo, como se nos ha adoptado, nosotros, la gente, pues es pobre porque quiere. Tan cierto será eso, licenciado? Digamos que esa es una frase hecha, como se dice a veces, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la economía, eso en general no es así. Uno podrá encontrar casos de personas, casos muy específicos que son la excepción que confirma la regla, ¿verdad? Algunas personas dirán que quieren ser pobres eh, 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 por razones que no tienen que ver con la lógica económica, digamos, ¿verdad? Entonces, uno no puede tomar, es decir, como economistas y como personas preocupadas por elevar los niveles y calidad de vida de una población, especialmente de un país como el nuestro, un país, digamos, con mucho camino por recorrer para elevar sus niveles de vida. Pues, la preocupación sería más bien cómo lograr que cada vez más personas, salgan de la pobreza. Y esa, debería ser una preocupación más que, ponerse a pensar de que el pobre es pobre porque quiere ser pobre, ¿verdad? Eso, para comenzar, pues, no tiene mucho sentido, por lo menos desde un punto de vista bastante general, ¿verdad? Habrá casos, como les repito, de personas que tal vez por cuestiones religiosas o por cuestiones filosóficas, digamos, ¿verdad? Prefieran ser pobres, ¿verdad? Bueno, pero no es el caso general. Definitivamente no. Yo creo que si hiciéramos una encuesta haciendo la pregunta, ¿usted quiere ser pobre? Pues puede usted imaginarse el porcentaje de respuestas negativas que saldrían como respuesta, ¿verdad? Muy bien, me llama la atención, ¿verdad? Acerca de lo que nos acaba de decir. Pues lógicamente no todos, pues no va a ser una total de respuestas negativas, pero considerando también, ¿verdad? Que las herramientas que tenemos ahora en día, por ejemplo, las redes sociales, las herramientas tecnológicas e informáticas, sí hay una cierta oportunidad para poder quizás tener un cierto ingreso, ¿verdad? Pero más no ser de un cierto sector de la pobreza, salir de un cierto sector de la pobreza. ¿Considera usted que aún así, teniendo las herramientas que tenemos, no para todos son las oportunidades de poder salir de ese sector de la pobreza? Sí, ahí usted tiene toda la razón, en el sentido de que las oportunidades para salir de la pobreza, como usted lo ha mencionado, realmente son pocas en el país, ¿verdad? Uno de los aspectos prioritarios, digamos, en este tema tendría que ser el grado al que las personas pueden acceder a un empleo bien remunerado, ¿verdad? En el caso del país, eso es bastante complicado. Es bastante complicado porque precisamente la falta de empleo es uno de los factores que explican la migración, digamos, ¿verdad? Y la proliferación del subempleo. Fíjese que en realidad es relativamente fácil, diría yo, conseguir un empleo en donde la exigencia para la mano de obra no sea muy complicada, ¿no? Es decir, para mano de obra en general no calificada, digamos, ¿verdad? Eh, Pudiéramos decir que ese tipo de empleos en general ha crecido en el país.
ha crecido porque estamos viendo que eh, mientras ciertas categorías laborales, digamos, han sufrido un detrimento, hay otras que se han visto aumentadas. Y eso lo menciono a raíz de la manera en que se han, digamos, configurado los nuevos índices de pobreza, en el sentido de que se ha visto que cuando se examina el índice de Gini, por ejemplo, de concentración del ingreso, uno puede ver que las participaciones de los estratos de menores ingresos en ese índice han estado aumentando levemente, pero han estado aumentando. No tengo en este momento las cifras, no, pero un examen cuidadoso, digamos, de los informes de la Dirección General de Estadística de varios años, bueno, tendría que ser de los últimos 20 años, por lo menos, digamos del año 2001 para acá, uno puede ver que la participación de los estratos de menores ingresos, ¿verdad? En el índice de Gini han ido aumentando, mientras, lógicamente, la participación de los estratos de mayores ingresos ha venido disminuyendo. No muy claramente, digamos, pero sí, es decir, se ve una tendencia al descenso en la participación de los sectores de mayores ingresos. Entonces, eso se ha traducido incluso en menores niveles de pobreza en el caso de El Salvador. Y eso está súper documentado. A nivel latinoamericano, las reducciones en los índices de pobreza de El Salvador son increíbles, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Ahora bien, hay que tener presente que la economía es un sistema. Mientras algunos factores del sistema estén caminando bien, por decirlo así, ¿verdad? Habrá otros factores que no estarán caminando bien, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de las variables de empleo por un lado y de crecimiento económico por otro, ¿verdad? Mientras el empleo, en el caso de la mano de obra no calificada, digamos, se ha mantenido y quizás hasta ha mostrado un ascenso muy importante, ¿verdad? Vemos que otras categorías de empleo no han tenido el mismo dinamismo, ¿verdad? Y por esa razón, la gente puede salir graduada de las universidades, por ejemplo, y empieza a trabajar en cosas para las que no estudió, ¿verdad? Empieza a trabajar en los empleos disponibles, digamos, ¿verdad? Son los que tienen menos exigencias académicas, ¿verdad? Menos exigencias en cuanto a capacidades y habilidades. Y luego, pues la gente que se ha preparado en una universidad, digamos, cuando ve que el mercado laboral no responde, digamos, a sus expectativas, prefiere, prefiere emigrar, ¿verdad? Otros tratarán de insertarse, digamos, en una categoría de subempleo y otros hasta podrían hacerse delincuentes, ¿verdad? Entonces uno puede ahí sortear un poco la situación. Pero en general, digamos que eso sería una gráfica así rápida de lo que tiene que ver con el empleo. En cambio, el crecimiento económico, ese se mantiene prácticamente estancado, por decir así, ¿verdad? Hay que recordar que la economía salvadoreña es una de las que ha exhibido las menores, tal vez las penúltimas o las antepenúltimas, digamos, en toda la región latinoamericana, ¿verdad? Solo países como Haití y no sé qué otro por ahí, ¿verdad? Han tenido tasas de crecimiento menores que las del Salvador. Pero las del Salvador están cerca del extremo inferior, ¿verdad? En cambio, hay otras economías, no muy lejos de la nuestra, digamos, Costa Rica, Panamá, que tienen tasas, República Dominicana también, que tienen tasas de crecimiento mucho más dinámicas, digamos, mucho más elevadas, ¿verdad? En cambio, El Salvador pues ha tenido tasas de crecimiento muy bajas, las cuales no permiten, digamos, esperar un crecimiento dinámico que al final se traduzca en una mayor oferta de puestos de trabajo y no solamente puestos, digamos, para la mano de obra no calificada, sino también para la mano de obra calificada.
porque aquí se está produciendo un capital humano que al final termina yéndose para otro lado. Y eso sí es muy delicado, ¿verdad? En términos de inversión nacional, digamos, ¿verdad? Es una lástima que eso suceda, ¿verdad? Y que la gente no pueda ver correspondida en el mercado laboral sus expectativas de ingreso, ¿verdad? Mediante puestos de trabajo de calidad y bien remunerados. Eso solamente se obtiene con una economía que está creciendo. Por esa razón, yo le diría que al final, digamos, del túnel, por decir así, ¿verdad? La solución básica para el problema de la pobreza tiene que ser una economía que crece, por un lado, que crece a tasas elevadas, como uno ha visto en el caso de los tigres asiáticos, la misma China continental y otros países, eso por un lado, y que por otro lado eh, eh, se vaya eh, proporcionando puestos de trabajo que son cada vez más demandantes en cuanto a la preparación de la gente, ¿verdad? Aquí en el país tenemos una brecha, podemos decir, ¿verdad? En el sentido de que los puestos de trabajo que están mostrando mayor dinamismo, digamos, son los que requieren mano de obra, pero no calificada, ¿verdad? Y, y aún esa clase de trabajadores, digamos, ¿verdad? Muchos de ellos no ven todavía una oferta suficiente para poder ellos ingresar al mercado laboral. Pero con todo es la categoría más dinámica, porque las otras categorías en el país, ¿verdad? Están realmente muy lentas, ¿verdad? Muy débiles, ¿verdad? Y no dan una sustentación para, digamos, absorber una mano de obra que cada año va aumentando, tal vez en unos 50,000 aspirantes, digamos, que entran a la población económicamente activa. Una preparación, pues, como le repito, ¿verdad? Académica elevada, que no se corresponde con las ofertas de puestos de trabajo ya en el mercado laboral. Muy bien, me llamó la atención entonces que lo que prolifera más no son los puestos de trabajo no calificados, ¿verdad? Entonces, en este caso, para poder hacer que la economía crezca en base a los ingresos de rentabilidad con puestos de trabajo calificados, imagino que tiene que ver producirse más empresas, ¿verdad? Y casos contradictorios que se están produciendo más profesionales administradores de empresas, sería como una casi algo contradictorio, ¿verdad? Una paradoja porque se producen bastantes administradores de empresas y lo que menos hay son empresas formales, ¿verdad? ¿Qué podría pensar usted en eso? Sí, don Jorge, lamentablemente, pongámoslo en estos términos, hay una realidad a la que quizás no se le ha concedido la atención necesaria para el diseño de políticas públicas que conduzcan a un crecimiento, por un lado, más inclusivo, ¿verdad? Porque no hay que olvidar el problema de la desigualdad. Y por otro lado, un programa económico, digamos, que ponga la atención en la importancia de obtener un crecimiento cada vez mayor, en donde los frutos del crecimiento se repartan con una mayor sentido equitativo, digamos, ¿verdad? Porque en el pasado pudo haber crecimiento, pero los estratos de menores ingresos no eran los más favorecidos. Los frutos del crecimiento eran capturados, digamos, por los estratos de mayores ingresos. Vaya, esa es una realidad mundial y no es nuestro propósito aquí, digamos, levantar aspiraciones, digamos, reformistas o algo así. La verdad es que existen procedimientos e instrumentos de política económica que permitirían, digamos, elaborar un programa económico por el cual se dé una atención directa a la pobreza, ¿verdad? Y se puedan obtener buenos resultados. Entonces, el aspecto que yo le estaba mencionando que debería de conocerse suficientemente bien es el siguiente.
Resulta que muchas personas piensan que la pobreza se resuelve con más educación. En parte eso es cierto, pero en general, como dije, solo en parte. Porque la gente se prepara, ya lo mencionamos hace un momento, la gente se prepara, va incluso a las universidades y cuando termina la carrera, obtiene su título, no encuentra trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema serio, serio. Cuando lo vemos en términos de tasas internas de retorno de la inversión privada en educación, ¿verdad? El panorama con el que nos encontramos es el siguiente. Pongamos atención a esto, ¿verdad? Pongamos atención. Uno puede invertir en educación primaria, secundaria y terciaria. La terciaria correspondiendo a la universidad. El rendimiento de esas inversiones es mayor en la educación primaria y secundaria que en la terciaria. La terciaria es la que está teniendo menores tasas de rendimiento. Las razones, podríamos pasar un buen rato aquí platicando de eso, pero básicamente resulta del hecho de que la demanda de mano de obra calificada es menor en relación, no es que no haya demanda, hay demanda, pero es menor o menos dinámica que la demanda de mano de obra no calificada, ¿verdad? Entonces, resulta que en términos porcentuales y en términos de tendencia, a partir, digamos, en los últimos, no digamos en los últimos, pero por lo menos yo tengo las cifras para los años que van del 2000, digamos, o 2001, ya no recuerdo bien, creo que es 2000 a 2018, en donde se ve, hace un momento dije que las tasas de rendimiento son mayores para los estratos de abajo que para los de arriba. Déjenme hacer una corrección muy, muy fina, ¿verdad? Las tasas de rendimiento de la gente que recibió educación terciaria, es decir, universitaria, en realidad son mayores que las tasas de rendimiento de la gente que solo recibió educación primaria y secundaria. Son mayores en todo ese periodo. El problema es el siguiente. El problema es que las tasas de rendimiento para la inversión en educación primaria y secundaria están subiendo. Están subiendo. Desde un nivel bajo, pero están subiendo. En cambio, las tasas internas de retorno para la inversión en educación terciaria, básicamente la universitaria, son altas, pero están bajando, ¿verdad? En los últimos, decía, las cifras que tengo son de 2000 a 2018, ¿verdad? O sea que eso está documentado. Te quiero mencionar algo más. No es un fenómeno salvadoreño exclusivamente. Es un fenómeno que se ha dado en toda la América Latina, ¿verdad? En unos países de manera más fuerte que en otros, ¿verdad? Pero en el caso de El Salvador, existe la particularidad de que eso se ha dado a la par de reducciones fuertes en pobreza, como le decía hace un momento, y reducciones fuertes en desigualdad. ¿Por qué razón? La desigualdad se ha venido reduciendo porque la gente de abajo, los ingresos de la gente de abajo, por decir, por ponerlo en esos términos, ¿verdad? Han crecido en una proporción mayor que los ingresos de los estratos superiores en la distribución del ingreso, ¿verdad? Entonces, eso ha conducido a un achicamiento. Ese es y eso ha dado lugar a mejoras en el índice de Gini, la concentración del ingreso. En general, se ha experimentado una reducción de la desigualdad y por ende también una reducción de la pobreza, porque gente de los estratos de abajo ha estado subiendo, por decir así, en la distribución del ingreso. El problema es de que en general,
yo le diría de que esas son mejoras, digamos, de un tanto espurias, pudiéramos decir. Espurias. ¿Por qué razón? Espurias porque se dan en un contexto, primero, de un crecimiento prácticamente nulo, ¿verdad? No hay, el pastel se mantiene del mismo tamaño, por decir así, año tras año, tras año, tras año. Recuerde que tenemos problemas de migración y de subempleo y de delincuencia, por lo menos hasta hace algunos años, ¿verdad? Que la gente miraba en la delincuencia una manera de obtener ingresos, ¿verdad? Con graves riesgos y todo lo que se quiera, pero era una manera para obtener ingresos, ¿verdad? Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, espurios en el sentido de que son mejoras en pobreza y en desigualdad que no son el resultado de la puesta en práctica de programas económicos en donde se aplique un paquete de políticas propiamente económicas y un paquete de políticas sociales, digamos, para atender los problemas más inmediatos, ¿verdad? Es decir, esos resultados no se han obtenido en ese contexto. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir, por ejemplo, que ese tipo de resultados se han obtenido en países que han crecido a tasas muy elevadas. Y en casos en donde la desigualdad se ha ido reduciendo, sí, pero no porque los de arriba estén, digamos, exentos de puestos de trabajo, no. Todas las capas sociales, ¿verdad? Todos los estratos sociales van subiendo y subiendo y subiendo de manera sostenida, ¿verdad? Eh, es el caso de los tigres asiáticos, como le mencionaba, ¿verdad? Esos países tienen, bueno, tienen tasas internas de retorno básicamente siempre crecientes, ¿verdad? No decrecientes. Entonces, lo que ha sucedido en nuestro caso es explicado básicamente por las remesas familiares, ¿verdad? Las remesas familiares cuando llegan a los estratos de menores ingresos, en su mayor parte, ¿verdad? Generan una demanda por bienes y servicios. Una mayor demanda genera crecimiento también, porque si la demanda está ahí, al llegar al mercado, ¿verdad? La oferta inmediatamente aparece, ¿verdad? Por eso vemos nosotros que el tipo de establecimientos que han crecido en el país, es decir, que surgen con mayor frecuencia, no son las grandes empresas como usted mencionaba hace un momento, ¿verdad? Que hay un aumento de grandes empresas también, pero no se compara con el aumento de los puestos de venta de alimentos, digamos, ¿verdad? Tiendas de bienes de primera necesidad. Eso ha proliferado realmente, lo podemos ver. Y también los establecimientos de venta de comida en general, y prácticamente de toda clase, ¿verdad? Para clientes de mayores ingresos y para clientes de pocos ingresos. Entonces, ese, ese, esa es digamos, el resultado de una economía que no crece de manera autónoma, digamos, ¿verdad? Y que se mantiene a partir de la entrada de esas remesas familiares que mantienen una base de demanda básica, ¿verdad? Pudiéramos decir que en el caso de El Salvador el crecimiento se debe o se explica principalmente por cuestiones de demanda, ¿verdad? Pero no es el resultado, como le repito, ¿verdad? De, un, de paquetes de políticas económicas propiamente dichas y políticas sociales que atiendan los problemas más inmediatos de la gente de menores ingresos. Entonces, ese es el caso salvadoreño, ¿verdad? En El Salvador, si usted examina los índices de Gini, digamos, de América Latina en los últimos 20 años, es increíble el brinco que ha pegado El Salvador, ¿verdad? En el sentido de que la desigualdad se ha venido para abajo. Que conste, con la cuestión del COVID-19, ¿verdad? Hemos regresado
a ciertos niveles de desigualdad que teníamos que hace unos 10 años, y niveles de pobreza también. Pero allá por el año 18, 19, 20, teníamos unos índices envidiables realmente a nivel de toda la región latinoamericana, ¿verdad? Bueno, teníamos índices de desigualdad menores que en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? O sea, una distribución más equitativa del ingreso en el caso salvadoreño que en Costa Rica, pero explicados por una serie de circunstancias que no son el resultado de un programa económico que se haya, digamos, aplicado en el país en las últimas 2 décadas, digamos, ¿verdad? Muy bien, queda claro que nos queda falta todavía programas económicos y sociales que puedan reactivar, ¿verdad? Que todos los estratos de jóvenes y de juventud. Pero también me llama la atención cuando dijo de la acerca de las remesas familiares. ¿Considera usted que las remesas familiares mejoran la microeconomía? Pero la macroeconomía, según se puede ver, no se mejora necesariamente porque esos ingresos que vienen de Estados Unidos se quedan en empresas transnacionales, ¿verdad? Y eso también aportan a la economía de consumismo, el consumismo, ¿verdad? Entonces, ¿no considera usted que eso que le acabo de plantear tiene cierta veracidad o pues de lo contrario, pues siempre esas remesas no aportan a una economía virtual, por decirlo así? Eh, Tratemos de aclarar algunos puntos. Las remesas familiares, como han mencionado algunas personas, observadores, han sido un apoyo increíble para que la economía se mantenga, ¿verdad? En ausencia de un crecimiento más autónomo, pudiéramos decir, ¿verdad? O más resultado de la aplicación de un paquete económico, las remesas han venido a ser, por decirlo así, ¿verdad? Una bendición para los estratos de menores ingresos. Son una bendición. Eh, no podemos decir en general que sea plata que se la llevan las empresas transnacionales. No, en general no. Habrá partes y habrá, digamos, algunos canales en los que uno podría pensar para dar lugar a una afirmación de esa clase, pero en general, los estratos de menores ingresos se han visto muy, muy favorecidos por las remesas. No solamente porque las reciben directamente, aunque quiero agregar de que solo una parte de las remesas va a los estratos de menores ingresos. No recuerdo qué proporción, pero es una proporción quizás alrededor de un 50%. El resto se va para los estratos de mayores ingresos, ¿verdad? Entonces, en el caso de los estratos de abajo, digamos, eh, ellos se ven muy favorecidos por ese fenómeno. Y además, estos estratos, como les repito, se ven favorecidos en primer lugar por la percepción directa de esos recursos, o que la reciben directamente. Es un maná, como dicen algunos, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, en la medida en que esos recursos se traducen en mayor demanda de bienes y servicios de primera necesidad, bienes y servicios básicos, alimentos, ropa, algún entretenimiento en general, ¿verdad? No sé. Eh, eso hace aparecer, por decir así, un segundo factor que dinamiza la economía, porque sí, la dinamiza, ¿verdad? Y eso es lo que explica, digamos, la aparición de muchos eh, establecimientos que ofrecen productos, bienes, servicios, ¿verdad? Pero para estratos de menores ingresos, ¿verdad? Entonces, eso no solamente alimenta el consumo, es decir, fomenta el consumo,
El consumismo, si usted quiere, pues puede tener dos caras, ¿verdad? Una negativa y otra positiva, pero qué gran que podemos consumir más, por un lado, ¿verdad? Y alguien puede pensar que se malgastan los recursos. Yo creo que ese es un tema en el cual no es necesario, sino tal vez en contextos muy más específicos, digamos, detenerse. En este caso, desde una perspectiva macroeconómica, como usted mencionaba, ¿verdad? Es importante ver el impacto que el mayor consumo tiene en generar demanda, por un lado, y el cual se traduce, esa generación de demanda se traduce también en una generación de oferta, porque surgen inversiones en nuevos establecimientos, surge mayor demanda de mano de obra, ¿verdad? Para poder satisfacer esos requerimientos que van detrás del aumento de la demanda. Entonces, ese es más o menos el esquema que tenemos, ¿verdad? Ahora bien, lo importante sería que aplicar un programa económico que dinamice un crecimiento más, digamos, autónomo, ¿verdad? Más autónomo. En el sentido de que no depende de las remesas, sino que en el país sería importante ver eh, el fortalecimiento, digamos, de un sector exportador, un sector exportador que empieza a crecer de una forma mucho más dinámica de la que hemos tenido hasta ahora. Un sector exportador que reduzca los déficits de balanza de pagos, ¿verdad? Que conduzca a un aumento de los ingresos tributarios, ¿verdad? Un sector exportador que lidere, por decir así, ¿verdad? Que lleve la delantera en cuanto a la dinamización general de la economía. Cuando un sector exportador está creciendo, ¿verdad? Eso significa que va extrayendo mano de obra de sectores que producen para el mercado interno, ¿verdad? Y entonces, en ese proceso, ¿verdad? Mientras más crezca el sector exportador, más demanda habrá de mano de obra, y esa mano de obra tendrá que extraerse de los sectores no exportadores. Y a medida que esa demanda va aumentando en el tiempo, ¿verdad? Los salarios tienen que ir subiendo necesariamente, ¿verdad? Ante un stock, por decir así, de mano de obra, tanto calificada como no calificada. Y no hay que olvidar que normalmente, o en términos generales, pudiéramos decir que la demanda de mano de obra de los sectores exportadores es demanda de mano de obra calificada, calificada. Ahí es donde vemos la importancia de un programa económico que permite el crecimiento de todas las formas de empleo, digamos, ¿verdad? No solamente de unos, digamos, a costa de otros, no. Puede ser, incluso no sería malo, digamos, por darle esa categoría, digamos, eh, que la mano de obra calificada creciera más, pero que la de menor calificación no se quede atrás, para que los frutos del crecimiento que vienen como resultado del mayor dinamismo de las exportaciones, ¿verdad? Se reparta cada vez más de manera, por un lado, más equitativa. Pero la equidad puede no ser importante en las primeras etapas de este proceso, porque para eso están las políticas sociales también, ¿verdad? Que pueden tratar de compensar un poco más a los estratos de menores ingresos, ¿no? De manera que los índices de desigualdad también se vayan reduciendo, ¿verdad? Si no es a través de que las personas más pobres, digamos, obtengan más ingresos, que por lo menos reciban más prestaciones sociales, en términos de educación y salud, por ejemplo, ¿verdad? Vivienda, etcétera, lo que sea. Entonces, pero eso es mucho más fácil llevarlo a cabo cuando la economía está creciendo y los ingresos fiscales estén aumentando suficientemente como para atender cada vez de manera más efectiva a las personas de más abajo. Pero como repito, pues eso sería lo ideal, digamos, ¿verdad? Eso es lo que se ha visto en los países que han podido trascender de niveles críticos de pobreza y ahora pues tal vez no son del primer mundo, pero
han podido superar muchos problemas graves, podemos decir. Muy bien. Solo haré las últimas dos preguntas para poder ir finalizando. Otra cosa que me llamó la atención es que dice que ahorita el mercado necesita de mano de obra no calificada. Cuando ya se establezca un equilibrio fiscal en cuanto a la economía, ahí es donde más mano de obra calificada es que se va a requerir y ahí es donde la economía se va a echar a andar. Pero preguntando ahí, entonces ahí quiere decir que el país se va a enrumbar hacia un nivel de desarrollo económico un poquito más desarrollado, porque somos subdesarrollados, pero para avanzar a ese Sí, nivel desarrollado sí, pasaría a eso que le acabo de explicar. sí. Es decir, eh, la preparación de un programa económico tiene entre sus metas más importantes eh, hacer retroceder los niveles de pobreza y también de desigualdad. Ahora recordemos que la pobreza no puede desligarse de la desigualdad, ¿verdad? Y que en El Salvador se han obtenido resultados que yo diría que son espectaculares en esos temas, ¿verdad? Pero no, no son resultado de un programa económico. Son resultados más bien de una serie de circunstancias muy, pero muy particulares. Uno podría decir que en cierto sentido son hasta sui generis, en el caso salvadoreño, ¿verdad? Porque si bien se han obtenido logros en pobreza y desigualdad en América Latina en las últimas 2 décadas, ¿verdad? Que se han contrarrestado un poco por la cuestión del COVID, ¿verdad? Pero en el resto de países, o en general, el fenómeno se ha debido pues a, digamos, la aplicación de políticas económicas bastante acertadas. Pero ese no ha sido el caso de El Salvador. El Salvador tiene las remesas y eso es un actor de primera clase. ¿Cómo sería de importante implementar un programa económico que no solamente, digamos, apoye a la manera en que las remesas han mantenido cierto nivel de crecimiento en el país, ¿verdad? Por el lado de la demanda, como ya le decía, ¿verdad? Porque los sectores de menores ingresos, pues, gastan esa remesa, ¿verdad? Y eso dinamiza la economía. Pero queremos un dinamismo que sea repartido, si usted quiere, ¿verdad? Dinamizar, las remesas han dinamizado los sectores de producción, los comercios, las ventas de alimentos, ¿verdad? Ese tipo de establecimiento. Pero que se necesita una economía que está dinamizando a todos los sectores, en particular la industria en general. La industria necesita ser fortalecida. Cuando lo vemos así a partir de sectores económicos específicos, pero también las exportaciones no pueden descuidarse. Porque las exportaciones producen divisas, producen ingresos en moneda extranjera. Y esos ingresos se necesitan para aliviar la restricción que al crecimiento constituye una balanza de pagos deficitaria, ¿verdad? Este es otro tema, un temón, como se dice a veces, ¿verdad? Este, necesitamos aumentar las exportaciones por muchas razones, ¿verdad? Pero una manera de ver la importancia de hacer eso es lo que tiene que ver con lo que se conoce como restricción externa al crecimiento económico, ¿verdad? Esa es una cuestión que se puede averiguar, digamos, o investigar o leer a partir de la literatura de la CEPAL, ¿verdad? Sugeriría ver lo que la CEPAL dice acerca de ese tema, ¿verdad? Y ahí pudiéramos tener una idea de lo que está pasando con El Salvador. Entonces, nosotros tenemos un problema por ese lado, ¿verdad? Entonces, el país quiere crecer, por decir así, pero tiene una restricción para el crecimiento, ¿verdad? Entonces, esa restricción obviamente se alivia un poco con la entrada de recursos externos, que son las remesas, ¿verdad? Ahí pega directamente. Pero ese es un procedimiento o un desarrollo de un orden exógeno, diría yo. Es decir, no es resultado de un plan económico. Es diferente cuando cuando las autoridades se ponen a pensar
Y dicen, ¿verdad? Bueno, mira, estas son nuestras prioridades, etcétera, ¿verdad? Vamos a manejar esta variable de esta manera y esta de otra, etcétera, ¿verdad? Entonces, como ha sucedido y como es el caso en otros países, ¿verdad? Pero nosotros, por las remesas que tenemos, ¿verdad? Se ha podido mantener cierto crecimiento económico, pero al mismo tiempo las remesas constituyen también un factor negativo. Hay factores positivos, hay aspectos positivos en el caso de las remesas que ya los he mencionado mucho, ¿verdad? Y también hay factores negativos, pero no quisiera entrar en eso, porque creo que el tiempo se nos está terminando, ¿verdad? Y quizás pudiéramos platicar de eso en otra ocasión. Muy bien, licenciado. Entonces, ya cerrando, hemos visto una multivariable por la cual no se puede concluir, ¿verdad?, que un salvadoreño es pobre por decisión propia, sino que hay variables que no dependen de él mismo. Exacto, sí, Y sí, eso que pues sí. nos puede decir que, mire, emprender. Tal vez se puede emprender para ganar para lo del día, ¿verdad? Pero no para poder hacer ingresos Eh, adquisitivos extra, ¿verdad? Podemos verlo de esa manera, fíjese. Y lo otro es esto, mire, cuando vemos la cuestión en términos de educación, por un lado, y de crecimiento económico, por otro, uno pudiera decir que mientras el sector educación está cumpliendo su tarea, en lo que se refiere a graduar personas en las tres categorías educacionales que le mencioné, primaria, secundaria y terciaria o universitaria, ¿verdad? La economía no está haciendo su parte. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que la economía debería estar produciendo puestos de trabajo para que la gente no piense en irse del país o en convertirse en delincuente o en poner un seminegocio o negocio entre comillas, ¿verdad? Eh, para trasladarse a esta categoría de subempleo. ¿Verdad? No. Quisiéramos o se necesita, por decir, una economía en donde se estén produciendo, en donde estén surgiendo los puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, eso pudiéramos decir que se trata del lado de la oferta de una economía. La demanda hay, de puestos de trabajo calificados, pero las empresas existentes no están, digamos, ofreciendo empleo de una forma suficientemente dinámica como para corresponderse con la demanda. Y entonces eso produce una serie de desajustes, ¿verdad? Y frustraciones que usted se puede imaginar, ¿verdad? Entonces, una de las claves está en eso, ¿verdad? Entonces, mientras la educación está haciendo su trabajo, la economía no lo está haciendo, porque tiene que haber una coincidencia, tiene que haber una coincidencia. La gente que sale de abogado, de administrador de empresas, de médicos incluso, ¿verdad? De repente se ven obligados a trabajar en cosas para las que no estudiaron, ¿verdad? Y en cosas que no cumplen sus expectativas salariales, las que se imaginaron cuando empezaron a estudiar, digamos, en una universidad. Entonces, eso es particularmente importante, pues, ¿verdad? Como le repito, en otros países eso no ha sido un problema, pero en el nuestro lo es. Muy bien, le damos las gracias al licenciado Mauricio González, licenciado en Ciencias Económicas, y pues le deseamos siempre éxitos en su labor y en su trabajo, su labor como docente y en su trabajo donde esté, pues, desarrolle su profesión, ¿verdad? Muchas gracias y se le Como agradece no, mucho por el tiempo que nos ha ofrecido a segundo año de bachillerato. con todo gusto, ha sido un placer, estamos a su disposición. Muy bien, muchas Saludos a gracias. los jóvenes. Gracias.